Amparados por la oscuridad de la noche, bajaron por los pasadizos secretos, evadiendo a los guardias que ahora servían al nuevo pontífice como fanáticos. Sus pasos resonaban en corredores de piedra cubiertos de símbolos olvidados, mientras sus manos temblaban no solo por el miedo, sino por la certeza de que cualquier error significaría su condena eterna. Una puerta enorme de acero con inscripciones en latín antiguo les bloqueaba el paso, pero Anselmo, el cardenal italiano, recitó un antiguo salmo en arameo, y la puerta se abrió lentamente, dejando escapar un viento frío, como si del otro lado no hubiera simplemente documentos, sino presencias. Allí, en lo más profundo, encontraron el manuscrito de Ananías, un documento escrito siglos antes del surgimiento de la propia Iglesia, que describía la llegada de un líder que no sería enviado por Dios, sino por el gran impostor, aquel que usurpa la luz. La noticia recorrió el mundo como un rayo. La imagen del cardenal Ortega, capturado y humillado frente a millones de personas, desató pánico y furia en todos los rincones del planeta. Muchos fieles comenzaron a preguntarse en voz baja si acaso el mal se había infiltrado en el corazón de la Iglesia, pero el miedo a ser perseguidos los mantenía en silencio. En México, donde la fe católica había sido durante siglos una fuerza poderosa en la vida cotidiana, la gente vivía dividida entre el terror y la esperanza. Algunos aseguraban que lo que estaba ocurriendo era una prueba final enviada por Dios. Otros, más temerosos, hablaban en susurros de las viejas advertencias contenidas en las apariciones marianas, esas que hablaban de una gran traición dentro de Roma. Los custodios de la luz, ahora reducidos a 2 miembros tras la captura de Ortega, se ocultaron en las cavernas subterráneas que cruzaban el Vaticano como venas ocultas. Bajo la tenue luz de una vela, Ezequiel y Anselmo juraron que no permitirían que el ritual prohibido se quedara solo en palabras olvidadas en un manuscrito antiguo. A sabiendas de que sus vidas pendían de un hilo, comenzaron a planear lo impensable: infiltrarse en la gran misa que el nuevo pontífice había convocado para celebrar su entronización definitiva. Era la oportunidad perfecta. La ceremonia reuniría a todos los cardenales, obispos y representantes del mundo entero en la Basílica de San Pedro. Entre los asistentes, miles de fieles elegidos por sorteo. Un evento que pretendía sellar el nuevo orden, un acto público de total rendición de la fe ante su nueva autoridad. Pero también, el único momento en que el altar mayor estaría expuesto, vulnerable, listo para el ritual de purificación. Sabían que no podrían actuar solos, necesitaban aliados. Con una red de mensajeros discretos, reclutaron a un pequeño grupo de monjes y religiosos que aún conservaban su lealtad a la antigua enseñanza. Hombres y mujeres dispuestos a arriesgarlo todo, incluso sus almas, para salvar la esencia de su fe. La noche anterior a la ceremonia, en una pequeña capilla olvidada, todos se reunieron. Entre susurros y lágrimas, sellaron su pacto con un juramento que resonaría para siempre en la historia oculta de la humanidad: resistir hasta el último aliento. El día llegó. La plaza de San Pedro resplandecía bajo un sol antinatural, demasiado blanco, demasiado intenso, como si incluso la naturaleza misma estuviera alterada. Banderas ondeaban al viento, cánticos resonaban en cada rincón, y miles de personas esperaban ansiosas el inicio de la misa. Cuando el nuevo papa apareció en el balcón, vestido con una túnica que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, un estremecimiento recorrió a la multitud. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos carecían de brillo humano. Era como si una máscara sonriente cubriera un vacío insondable. Los custodios se infiltraron entre la muchedumbre. Cada uno llevaba consigo un pequeño objeto consagrado, una reliquia, una cruz bendita, un fragmento del manuscrito de Ananías. Sabían que debían alcanzar el altar en el preciso momento en que el pontífice pronunciara las palabras finales de consagración, las mismas que, si eran corrompidas, sellarían el destino del mundo.
todo estaba planeado al segundo. Pero algo que ninguno de ellos había previsto sucedió. Mientras avanzaban lentamente entre la multitud, un estruendo retumbó en el cielo. No era un trueno normal. Era un sonido agudo, metálico, como el chirrido de una puerta gigantesca abriéndose en los cielos. Todos los asistentes miraron hacia arriba y por un instante eterno, el cielo sobre el Vaticano se rasgó. Una figura gigantesca, imposible de describir con palabras humanas, pareció observarlos desde el otro lado. No era una visión santa ni celestial. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía ni a este mundo ni al siguiente. El nuevo Papa levantó los brazos al cielo, y en ese instante la multitud cayó de rodillas, no por fe, sino por terror. Un manto de sombras descendió lentamente, cubriendo la plaza. Ezequiel y Anselmo sabían que ya no había margen para el error. Corrieron, esquivando cuerpos paralizados por el miedo, hasta llegar al altar mayor. Sacaron las reliquias. Comenzaron a recitar el antiguo rito en latín prohibido. Sus voces temblaban, pero continuaron. El Papa, desde el altar, giró lentamente su mirada hacia ellos. La sonrisa desapareció. Por primera vez desde su elección, su rostro mostró algo distinto. Un rictus de odio puro, una mueca que parecía descomponer su piel en jirones. Con un gesto, envió a sus guardianes contra ellos. Criaturas que ya no parecían humanos se abalanzaron sobre los custodios. La lucha fue breve pero brutal. Anselmo cayó, cubriendo con su cuerpo las reliquias sagradas para protegerlas. Ezequiel, herido pero decidido, gritó la última frase del ritual con todas las fuerzas que le quedaban. El suelo tembló. La basílica misma pareció convulsionarse, como si Roma entera rechazara la presencia de aquel impostor. Una luz dorada, cálida y cegadora emergió del altar, extendiéndose como una ola imparable. El Papa gritó, no en palabras humanas, sino en un sonido tan antinatural que hizo sangrar los oídos de todos los presentes. Su forma comenzó a deshacerse, como si nunca hubiera sido completamente de carne. Las semanas siguientes fueron de un desconcierto absoluto. Los medios de comunicación, atrapados entre la censura y el desconcierto, solo podían hablar en términos vagos de una anomalía energética ocurrida en el Vaticano. Algunos reportes mencionaban una explosión de luz, otros hablaban de un ataque cibernético, otros, en susurros, de un evento sobrenatural que nadie podía explicar ni mucho menos controlar. El mundo católico quedó en un limbo inédito, sin un papa, sin un liderazgo claro, con la Basílica de San Pedro clausurada y rodeada por fuerzas militares de distintos países. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos creían que la Iglesia debía renovarse por completo. Otros afirmaban que lo sucedido era una señal del fin de los tiempos, una advertencia que había sido ignorada durante demasiado tiempo. En México, tierra de profundas raíces religiosas, la conmoción fue aún mayor. Sacerdotes, laicos y comunidades enteras se reunieron en procesiones espontáneas, rezando, llorando, buscando respuestas en la fe que, a pesar de todo, seguía latiendo en sus corazones. De las cenizas de la incertidumbre comenzó a brotar algo inesperado, una llamada silenciosa a reconstruir, a sanar lo que había sido corrompido. Ezequiel, el último custodio sobreviviente, fue trasladado en secreto a México. Nadie debía saberlo, pero aquellos que todavía creían en la profecía sabían que era necesario protegerlo. Herido física y espiritualmente, encontró refugio en un antiguo monasterio en el corazón de Oaxaca, donde monjes retirados y sabios indígenas comenzaron a enseñarle antiguos saberes olvidados, aquellos que unían la fe cristiana con el respeto ancestral a la tierra y al espíritu. Allí, mientras su cuerpo sanaba lentamente, su alma comenzaba a entender una verdad que había estado frente a sus ojos todo el tiempo. La batalla que se había librado no era el final, sino apenas el primer asalto de una guerra más grande, una guerra por el alma misma de la humanidad.
El mal que había intentado infiltrarse en la silla de Pedro no había sido aniquilado, solo había sido expulsado, momentáneamente, de su posición de poder. La verdadera lucha sería mucho más silenciosa, más sutil. No habría ejércitos visibles, no habría héroes reconocidos en público. Habría fe, sacrificio y una resistencia que debía crecer en los corazones de cada hombre y mujer que no estuviera dispuesto a entregar su alma a la oscuridad. Desde su refugio, Ezequiel empezó a escribir un nuevo libro, no un evangelio, ni una proclama oficial, sino un testimonio del horror que había presenciado y de las señales que vendrían. Sabía que debía preparar a aquellos que vendrían después, porque el enemigo no descansaría. Volvería, disfrazado de modernidad, de tolerancia, de progreso, sembrando la confusión, la indiferencia y el olvido. Mientras tanto, el mundo exterior cambiaba rápidamente. En Roma, un consejo de cardenales sobrevivientes intentaba sin éxito restaurar el orden. Pero sin un líder legítimo, las facciones se fragmentaban. Surgían iglesias alternativas, grupos sectarios, falsos profetas que aprovechaban el vacío para sembrar su propia versión de la fe. Y al mismo tiempo, fuerzas desconocidas, disfrazadas de nuevas ideologías, comenzaban a infiltrarse en todos los niveles de la sociedad. El pueblo mexicano, históricamente acostumbrado a resistir en el dolor, comenzó a tomar conciencia de su papel. Ya no era simplemente una nación creyente, era un bastión espiritual, un faro en medio de una oscuridad creciente. Las celebraciones religiosas adquirieron una nueva intensidad, cargadas de un fervor que no se había visto en generaciones. No eran solo misas, eran actos de resistencia silenciosa. Jóvenes que antes habían dado la espalda a la fe comenzaron a regresar, no por tradición, sino por una necesidad profunda de encontrar sentido en un mundo que cada vez se sentía más vacío. Ancianos que habían guardado secretos durante años, sabios de comunidades rurales, comenzaron a hablar de los viejos presagios, de las señales que ahora eran imposibles de ignorar. Ezequiel entendía que no podría liderar esta nueva era. Su rol era diferente. Debía sembrar la semilla, pasar el conocimiento, preparar el terreno. El verdadero renacimiento vendría de un pueblo que, como el suyo, había sufrido, caído y aprendido a levantarse una y otra vez. Amparados por la oscuridad de la noche, bajaron por los pasadizos secretos, evadiendo a los guardias que ahora servían al nuevo pontífice como fanáticos. Sus pasos resonaban en corredores de piedra cubiertos de símbolos olvidados, mientras sus manos temblaban no solo por el miedo, sino por la certeza de que cualquier error significaría su condena eterna. Una puerta enorme de acero con inscripciones en latín antiguo les bloqueaba el paso. Pero Anselmo, el cardenal italiano, recitó un antiguo salmo en arameo, y la puerta se abrió lentamente, dejando escapar un viento frío, como si del otro lado no hubiera simplemente documentos, sino presencias. Allí, en lo más profundo, encontraron el manuscrito de Ananías, un documento escrito siglos antes del surgimiento de la propia Iglesia, que describía la llegada de un líder que no sería enviado por Dios, sino por el gran impostor, aquel que usurpa la luz. La noticia recorrió el mundo como un rayo. La imagen del cardenal Ortega, capturado y humillado frente a millones de personas, desató pánico y furia en todos los rincones del planeta. Muchos fieles comenzaron a preguntarse en voz baja si acaso el mal se había infiltrado en el corazón de la Iglesia, pero el miedo a ser perseguidos los mantenía en silencio. En México, donde la fe católica había sido durante siglos una fuerza poderosa en la vida cotidiana, la gente vivía dividida entre el terror y la esperanza. Algunos aseguraban que lo que estaba ocurriendo era una prueba final enviada por Dios. Otros, más temerosos, hablaban en susurros de las viejas advertencias contenidas en las apariciones marianas, esas que hablaban de una gran traición dentro de Roma. Los custodios de la luz, ahora reducidos a 2 miembros tras la captura de Ortega,
se ocultaron en las cavernas subterráneas que cruzaban el Vaticano como venas ocultas. Bajo la tenue luz de una vela, Ezequiel y Anselmo juraron que no permitirían que el ritual prohibido se quedara solo en palabras olvidadas en un manuscrito antiguo. A sabiendas de que sus vidas pendían de un hilo, comenzaron a planear lo impensable: infiltrarse en la gran misa que el nuevo pontífice había convocado para celebrar su entronización definitiva. Era la oportunidad perfecta. La ceremonia reuniría a todos los cardenales, obispos y representantes del mundo entero en la Basílica de San Pedro. Entre los asistentes, miles de fieles elegidos por sorteo. Un evento que pretendía sellar el nuevo orden, un acto público de total rendición de la fe ante su nueva autoridad. Pero también, el único momento en que el altar mayor estaría expuesto, vulnerable, listo para el ritual de